era celebrar el Bloomsday aquí porque hay una conexión, termina la última página que después va a leer María, termina en estos lugares, ¿no? En Ronda, en Algeciras, en Gibraltar, Molly Bloom era de Gibraltar. Y ya sin mayor dilación me meto de lleno en el texto y solamente aclararé que personalmente tengo una campaña furibunda contra la literatura fácil, barata, la aglomeración de editoriales que lo acaparan todo, la falta de criterio, etcétera, etcétera. Hay que luchar por la literatura de verdad, por la literatura de calidad, por la literatura difícil y sobre todo pienso en la gente más joven que se quiere abrir camino para hacer cosas y no podemos permitir que se quede en manos de las corporaciones, etcétera, etcétera. O sea que es un lugar bueno para luchar por eso. Y sin más paso a describir el Ulises de James Joyce, que es lo que nos reúne aquí. Y la primera parte es un poco larga, ¿eh? Si os dormís no me importa. Un libro que es todos los libros. Hay libros en los que cabe la totalidad de la experiencia humana, libros cuya lectura nos explica lo que somos, libros en los que caben todos los libros, el resto de los libros, los que están ya escritos y los que quedan por escribir. Libros que cuando se cruzan en nuestro camino cambian el curso de nuestra vida. Cada uno de quienes se encuentran aquí en este momento tiene presente un canon personal ideal, consolidado para quienes tenemos detrás muchos años de lectura, a medio formar o empezando a hacerlo para los más jóvenes, un canon literario del que somos vagamente conscientes, aunque si nos detuviéramos a pensar y formuláramos con nitidez la pregunta, veríamos surgir los títulos de esas cuantas novelas que en algún momento jugaron un papel importante, determinante tal vez, en nuestra vida. Dentro de esta experiencia, marcada por el signo de la autenticidad, la aparición de unos autores y unas obras es algo que en buena medida viene determinado por el azar. Hagan el ejercicio ahora. Piensen por unos momentos en cuáles fueron esos 2, 3, 5, tal vez más, libros fundamentales que un día entraron en sus vidas para cambiarlas. Y desde entonces forman parte de ellas, convirtiéndose para ustedes en un lugar al que regresar. O no. No busquen deliberadamente, dejen que el título o títulos irrumpan espontáneamente en la pantalla de la memoria. Las razones por las que una obra literaria determinada ocupa un lugar de relevancia permanente en nuestras vidas pueden ser de muy distinta índole. No se trata de una cuestión estricta de excelencia artística, o no solo eso. En mi caso, las lecturas que más me afectaron jamás a nivel emocional, estético e intelectual, por ese orden, figuran Rojo y Negro de Stendhal, Ana Karenina, En busca del tiempo perdido de Proust, todo lo que dejaron Kafka, Shakespeare o Cervantes, buena parte de la obra de Faulkner, Conrad, Mann, Dostoyevsky, a veces Pasternak, siempre Homero. Hay más, pero lo dejo aquí. A los libros importantes se regresa irremediablemente, como decían Faulkner y Dostoyevsky, a propósito de Don Quijote, se regresa irremediablemente. El primero de ellos afirmó que volvía cada año al texto de Cervantes para ver qué cambios habían producido en su propia alma. Con ser larga, ya, la lista que evoco es mucho lo que se queda fuera, de manera irremediable. Libros desgarradores de Melville, Celine o Malcolm Lowry, cuyos títulos, Moby Dick, Viaje al fin de la noche, Bajo el volcán, son como llamaradas en la oscuridad. Dentro de la selva que conforman las obras de las que no me resulta posible desprenderme, hay una a la que como escritor siento la necesidad de regresar constantemente, o tal vez sería más exacto decir que jamás he salido de ella, porque como creador lo que encuentro allí es inagotable. No sitúo necesariamente al Ulises de James Joyce por encima de ninguno de los libros que he nombrado. Me basta constatar que desde que se cruzó en mi camino cuando yo tenía 17 años, no me ha sido posible dejar de volver a él. ¿Cómo hablar de un libro así? ¿A qué responde la fascinación que ejerce, solo comparable a su legendaria dificultad? Y esta dificultad es efectivamente tal que su autor lo veía así, lo confirma una de sus aseveraciones más citadas. La demanda que hago a mi lector es que dedique su vida entera a leer mi obra. Obviamente no aconsejo a nadie hacer lo que, medio en broma, yo esto siempre medio en broma, medio en serio, dijo en Joyce,
El Ulises es como un gigantesco repositorio de recursos que su autor pone a disposición de quienes formamos parte de su gremio. Uno no ha de acercarse a él de manera servil, sino interesada, para hacerse con aquello que podamos después utilizar mejor. El mensaje está profundamente cargado de sentido, porque después de Joyce, la novela como género se transformaría para siempre. La lección que extrae el escritor joven que se acerca por primera vez al texto es que no es legítimo seguir escribiendo como lo hacía hasta entonces. Joyce transmite a quien se acerca a su libro un altísimo nivel de exigencia ética y estética. Ningún escritor joven es el mismo después de leer tan proteico texto. Hay otras formas de relacionarse con él. El Ulises pertenece a una singular categoría, la de los libros que expulsan al lector de sus dominios, que incluso no permiten su entrada. El elemento que supone la expulsión del paraíso es la dificultad. Hay libros que tienen a gala esta singular cualidad. Algunos de los que ocupan un lugar de particular relevancia en mi cano personal son Paradiso, de Lezama Lima, las obras mayores de William Gaddis o Thomas Pynchon. Dejemos esto de lado para meramente constatar que el Ulises pertenece a un club verdaderamente singular, el de los libros que la gente afirma de manera enfática adorar y de hecho celebra de manera altisonante, obviando el detalle, inconfesable por demás, de que no lo han leído. Es el caso también de Don Quijote, muchas veces. Son innumerables las personas que sueñan y sienten a través del cedazo narrativo de las 1001 noches sin haber leído más que unas cuantas páginas del libro, normalmente adaptadas a la sensibilidad infantil. En buena parte, la grandeza de Don Quijote, Hamlet o Sinbad el Marino estriba en que son personajes que viven fuera de la página, en el mundo, y lo que son y representan nos afecta porque nos los tropezamos en la calle, al igual que nos ocurre con los protagonistas del Ulises, Leopold y Molly Bloom y Dédalus. Viven en el portal de al lado, nos los cruzamos cuando vamos a comprar el periódico. Paradójicamente, la lectura de los libros de los que han salido estos individuos tendría como consecuencia una distorsión del arquetipo, la deformación o incluso la destrucción del mito. Dicho de otro modo, no está del todo claro que convenga leerlos, no sea que todo se ponga patas arriba. En el caso del Ulises, la cuestión radica en el hecho insoslayable de que, sin darnos cuenta, todos somos Leopold Bloom, y todas, al menos en la manera de soñar, su mujer, Molly, que en realidad no pertenece a nadie. Centremos la historia. El Ulises es la crónica de 24 horas en la vida de la ciudad de Dublín, el 16 de junio de 1904. El periplo se inicia a las 8 de la mañana en la Torre Martello, frente a las aguas de Sandy Cove, en las afueras de Dublín, y concluye en las primeras horas de la madrugada del día 17 en la alcoba de Molly Bloom, la esposa infiel de Leopold. Casi 100 años después de su publicación, el Ulises sigue siendo un libro rompedor. El texto ha visto envejecer y morir a generaciones de lectores y escritores, manteniendo intacta su frescura. Considerada la novela más importante jamás escrita en lengua inglesa, sus lecciones no se han agotado. El texto está dividido en 3 partes que se corresponden con la juventud, la madurez y la vejez del ser humano y del lenguaje. A la primera y la tercera parte les corresponden 3 capítulos y a la central un total de 12. El texto refleja de manera oblicua la historia de Odiseo, el héroe homérico cuyas aventuras leyó siendo adolescente James Joyce en la versión para niños escrita por Charles Lamb, titulada Las aventuras de Ulises. Primera parte. Telemaquíada, narración joven. Capítulo primero. Telémaco, 8 de la mañana en la Torre Martello, una fortificación militar situada en la costa de Sandy Cove, en las afueras de Dublín. Personajes: Buck Mulligan, un rollizo estudiante de medicina que sueña con visitar Grecia; Stephen Dedalus, protagonista del retrato del artista adolescente, que está ahí, y un inglés de Oxford llamado Haynes. Los 3 están desayunando, siguiendo un ritual que remeda de manera jocosa el de la misa. Cuando terminan, aparece una anciana misteriosa, transfiguración de una hechicera pagana que adopta la forma de una repartidora de leche, tras lo cual los 3 jóvenes acuden juntos a un lugar cercano al que la gente va a bañarse en el mar. El personaje principal es Dédalus, cuyo apellido hace alusión al laberinto que es su mente y al paisaje novelístico en el que habita. Su figura se corresponde con la de Telémaco, el hijo de Ulises,
En el primer libro de la Odisea, Telémaco es un joven inquieto que añora el regreso de su padre, de quien no se tienen noticias desde que partió a la guerra. Muchos lo dan por muerto y una cohorte de pretendientes aspira a la mano de su mujer, Penélope. La presencia negativa corresponde a Haynes, el inglés, que pertenece a una clase social superior y representa a la nación que ha sometido a Irlanda, a la que ha impuesto incluso su idioma, a expensas del gaélico, lengua en trance de extinción. La venganza de Joyce consiste en apropiarse del idioma del conquistador y utilizarlo mejor que él. La lengua, que no es exactamente el inglés, sino algo más, es el verdadero protagonista del Ulises. Y su trazado narrativo, una exploración de la odisea de un idioma que busca absorber la totalidad de lo real. La anciana hechicera que trae la leche es una suerte de nodriza simbólica. Joyce habla aquí de narración joven, porque el lenguaje aún lo es, un lenguaje adolescente. En la Odisea, la diosa Atenea le comunica a Telémaco que su padre está vivo y le combina a emprender su búsqueda. Como él, Dédalus es un ser desarraigado y solitario, torturado por la angustia y que tiene dudas acerca de su identidad. El lenguaje joven fluye con suavidad aquí, aunque se empiezan a introducir algunos remolinos que crean inquietud en la prosa. No tardará en cobrar autonomía, adquiriendo una elasticidad que lo acerca a la música, que conlleva una independencia del significado. Capítulo 2. Néstor. 9 a 10 de la mañana. Técnica narrativa, catecismo personal. Siguiendo el consejo de Atenea, Telémaco se presenta en el palacio de Néstor y le pregunta si tiene noticias de su padre. El anciano le aconseja que viaje a Esparta y allí pregunte al rey Menelao. El equivalente de Néstor en el Ulises es Mr. Deasy, el director del colegio de Dalkey, donde Dédalus imparte clases de historia y literatura inglesa. El capítulo se centra en cuestiones de historia y política irlandesas de una manera un poco espinosa. Dédalus es un profesor abierto y tolerante en contraste con el profesor inglés. Aquí se plantea Joyce el problema de la veracidad de la historia, que nos llega, dice él, fabulada por las hijas de la memoria. El cuestionamiento es muy eficaz y señalo aquí que lo interesante es lo que hace Joyce con el catecismo, con el que lo torturaron de pequeño. Y lo hace en forma de pregunta y respuesta. Es una manera muy ágil de escribir, por supuesto. Capítulo 3, Proteo. Cuando Telémaco se encuentra con el rey Menelao, consigue que le dé información acerca de su padre. Proteo es hijo de Poseidón y tiene la habilidad de cambiar de apariencia física cuando le da la gana. Menelao sonsaca que Odiseo se encuentra en la isla de la ninfa Calipso, prisionero. Dédalus se dirige a la playa de Sandy Mount, a unos 14 kilómetros de la Torre Martelo, a las 11 de la mañana. Es interesante lo que hace con el tiempo, porque una cosa es las 11 de la mañana de Bloom y otra es las 11 de la mañana, como veremos después, de Dédalus, aquí. Mientras se pasea por la orilla del mar, Stephen Dédalus medita acerca del espacio y de la muerte, cavilaciones metafísicas que son continuación de las disquisiciones que hizo antes acerca de la historia. Técnica narrativa, monólogo interior que Joyce tomó del escritor francés Dujardin, llevándola a la perfección, siendo una de sus principales aportaciones al arte novelístico universal. La lengua es importante, por ser un organismo vivo, tiene sexo, y en este caso se trata de un monólogo masculino que contrastará con la apoteosis del capítulo final en el que escucharemos la voz de Molly Bloom. El lenguaje resulta más difícil de seguir que en los capítulos anteriores por su extraordinario nivel de condensación. Las disquisiciones de Dédalus son sumamente complejas y elusivas. Como Proteo, el texto cambia constantemente de forma, resistiéndose a ofrecer su verdad. El lenguaje es altamente movedizo y cambiante. Los cambios de registro tienen lugar sin aviso previo. Los saltos y movimientos de la prosa son continuos, sin puntos de apoyo que permitan detectar los engarces de la voz interior. 3 capítulos, primera parte de Ulises terminada, el planteamiento es extraordinario, tardó muchos años en escribirlo. Segunda parte, las andanzas de Odiseo, narración madura, lo que diría Gracián, la varonil edad. 4.
Calipso. Leopold Bloom, 38 años. Trabaja en publicidad. A primera hora de la mañana se acerca a la carnicería, donde compra un riñón de cerdo para el desayuno. El carnicero es sionista, lo cual desencadena una serie de reflexiones en Bloom, que es judío. Se deleita en la contemplación de una joven cliente, hija de unos vecinos, y cuando le despachan sale apresuradamente de la carnicería para poder observarla bien. Cuando llega a casa, ve que en el correo hay una postal y una carta remitidas por su hija, Millie, que tiene 15 años y vive en Mullingar, donde trabaja como aprendiz de fotógrafa. Hay una segunda carta dirigida a su mujer. El remitente es un tal Blazes Boylan, tomen nota del nombre, quien por la tarde se presentará en el domicilio de los Bloom con la excusa de que le tiene que entregar a Molly un programa de actividades musicales en el que ella figura como cantante. Los primeros lectores del Ulises fueron testigos de una curiosa innovación. El narrador acompaña a Bloom al retrete, que está en el jardín, y nos da cuenta, mediante una prosa elíptica pero inequívoca, de los afanes fisiológicos y psicológicos del protagonista encaramado en la taza del inodoro. El capítulo es de lectura relativamente sencilla, con narración en tercera persona, como modo dominante, y algunos pensamientos intercalados de Bloom, que va vestido de negro porque tiene intención de acudir más tarde al funeral de su amigo Paddy Dignam. A las 8:45 dobla la campana de una iglesia y Bloom piensa que todos somos futuros difuntos, que lo somos. Lotófagos. El referente homérico del capítulo 5 es la visita que efectúan Odiseo y sus compañeros a la isla de los Lotófagos. Odiseo envía una avanzadilla de 3 hombres que son bien recibidos por los amistosos habitantes de la isla, que les ofrecen el fruto de la planta del loto, cuyos efectos estupefacientes provocan una embriagadora sensación de olvido y abandono que borra la nostalgia y el deseo de volver a casa. Son las 9:30 de la mañana y Leopold Bloom está en un muelle junto a la desembocadura del río Liffey. Joyce caracteriza la técnica que emplea aquí como narcisismo, él se inventa los términos que le da la gana, lo cual apunta a un rasgo de la literatura del futuro, la conciencia que el lenguaje tiene de sí mismo. Bloom tiene que ir a correos, donde, escudándose tras un seudónimo, recogerá una carta pornográfica que le envía una tal Martha, con quien mantiene un affair no consumado físicamente. Al salir, se detiene ante el escaparate de una tienda de té que le hace soñar con un viaje a Oriente. Se dispone entonces a abrir la carta, pero le interrumpe un conocido y se ve obligado a esperar. Va a una droguería donde tiene que comprar una loción para su mujer. Habla con su amigo Bantam sobre apuestas de caballos. Entra después en una iglesia durante la misa y piensa que la religión es como la flor del loto, una suerte de opiáceo que embota la inteligencia y los sentidos. De nuevo en la calle, oye pasar por encima de él un tren que atraviesa un puente elevado con un gigantesco cargamento de barriles de cerveza, otro estupefaciente, borrosa imagen de una nación borracha, Irlanda. Variaciones en torno al tema de la flor del loto, bellísimas. La lectura de la carta erótica desemboca en un catálogo de motivos florales. Bloom se apresura a ir a los baños turcos, pero tiene que renunciar a masturbarse, como tenía previsto hacer allí, excitado por el contenido de la carta, porque si no, no llegaría al funeral de su amigo a tiempo. Capítulo 6. El Hades. La técnica narrativa aquí cambia de narcisismo a incubismo, el lenguaje del demonio, a cuyos dominios nos acercamos. Para los miembros de la Orden del Finnegans, este es uno de los capítulos más importantes por el punto de llegada, el cementerio de Glasnevin, junto al cual se halla el pub de los enterradores, allí vamos todos los años, al que acuden los trabajadores del cementerio una vez cumplidas las funciones de su tenebroso oficio. Son ya las 11 de la mañana de Bloom, que se suma a la comitiva fúnebre subiendo a un carruaje en el que se encuentra el padre de Stephen, Simon. Los entrecruzamientos de la prosa son vertiginosos. Leopold Bloom es de hecho un portentoso dispositivo narrativo dotado de una capacidad de observación que le permite detectar y registrar cuanto sucede en torno a él. Estudia atentamente cuanto se cruza con el cortejo, sean personas o lugares. Aquí es muy difícil saber si esto es poesía o prosa, por las asociaciones insólitas que hace, ¿no? Cuando llegan al Gran Canal de Dublín,
Bloom piensa en la muerte de su perro, mientras contempla el cielo, que amenaza tormenta. Le viene a la cabeza la carta erótica de Martha, inquieto porque no sabe dónde la ha puesto. El teatro de la reina le hace pensar que nunca va al teatro. El cortejo se cruza con el amante de Molly, Blazes Boylan, que es un tipo muy simpático y sinvergüenza, a quien todos saludan con alegría, menos él. La visión de un judío que deambula tranquilamente por la calle provoca risas y comentarios hasta que los amigos se dan codazos diciendo, cuidado que Bloom es judío. La mención fortuita del nombre de Rubén desencadena la historia de alguien que se llama así, cuyo hijo se intentó suicidar durante un viaje en barca a la isla de Man. El barquero logró rescatarlo y Rubén le dio un florín como recompensa. Disquisiciones aquí sobre el destino de los suicidas. Precisamente, el padre de Bloom se suicidó, dejando una carta que Leopold guarda celosamente bajo llave. Más asociaciones fortuitas. Cuando el cortejo fúnebre se ve obligado a detenerse para dar paso a un rebaño de ovejas y a unas vacas, Bloom se acuerda de que el día siguiente es de matanza. Poco después se cruzan con una comitiva funeraria cuyos asistentes van todos vestidos de blanco, ellos van de negro, porque el muerto es un niño. Pasan a continuación por delante de la casa de Samuel Childs, que asesinó a su hermano, crimen tenebroso del que la prensa irlandesa dio cuenta con gran sensacionalismo. Bloom piensa por qué hacen esto los periodistas y se pregunta qué habrá sido del cortejo fúnebre del niño. Observando el movimiento de los caballos que tiran del coche que transporta el féretro de su amigo, se pregunta si los animales serán conscientes del contenido de la carga que tienen que transportar al cementerio 2 veces cada día. Piensa en lo que significa ser viudo y en el destino de quien pierde a su cónyuge, en el hecho de que en las parejas uno de sus componentes morirá irremisiblemente antes que quien lo ha acompañado durante un largo trecho de su vida. ¿Qué significa una herida así? Cuando quienes portan el féretro hacen su entrada en la capilla, Bloom, que tiene por costumbre dormir con los pies en la almohada, se pregunta en qué dirección estará la cabeza del muerto. Viendo al cura rociar el cadáver con agua bendita y rezar, se pregunta cuántas veces tiene que repetir aquel ritual. Al pasar por delante de la tumba de su mujer, Simon Dedalus rompe a llorar desconsoladamente y Bloom concluye que el corazón es una vieja máquina de bombear que un día acaba por averiarse. ¿Qué sentirá la esposa del enterrador? ¿Será cierto que la gente utiliza los cementerios para llevar allí prostitutas? ¿No sería sumamente práctico e interesante enterrar a la gente de pie? Probablemente, se le ocurre, los cadáveres humanos son un fertilizante excelente. Tiene una visión de los gusanos en pleno proceso de devorar cadáveres y se acuerda de lo contentos que están los enterradores en el Hamlet de Shakespeare, cantando. Si la gente pudiera leer su propio obituario, tendría una segunda oportunidad y escribiría un guión mejor para el recorrido de su vida. La costumbre de enterrar a los muertos le parece una práctica de lo más extraña, entre otras cosas por el enorme desperdicio de madera. De repente repara que hay muy poca gente en el sepelio y cuenta el número, 13. Mientras los enterradores depositan el ataúd en la fosa, se imagina que el vigilante que los observa estará pensando quién de los que están allí será el próximo en llegar metido en un ataúd. Las palabras con que los moribundos expresan sus últimos deseos, se le ocurre pensar, son totalmente irrelevantes, ya que todos estamos destinados a caer irremisiblemente en el olvido. Difícil acordarse de los muertos, piensa, cuando lo es acordarse incluso de los vivos. Muy cerca de donde tiene lugar la ceremonia se encuentran los restos de su madre y de su hijo Rudy, que murió siendo muy niño. La sombra de su recuerdo puntúa emotivamente varios momentos de la novela, no solo en este capítulo. Algún día, piensa Bloom, mientras ve cómo la fosa engulle el féretro de su amigo, lo enterrarán a él junto a ellos, aunque él no se olvida nunca de dar propina al jardinero para que la tumba de su hijo Rudy esté limpia de malas hierbas. La visión de un pájaro que cruza el cielo le hace recordar que su hija Millie enterró una vez un pajarito en una caja de cerillas. Todos los muertos que hay en derredor de él en Glasnevin, piensa, pasearon alegremente por Dublín cuando estaban vivos. Viendo salir a una rata de una cripta, se imagina que viene de dejar limpios los huesos de algún muerto, y piensa en las ventajas de la cremación. La frase final del capítulo es la que proferimos los caballeros de la Orden del Finnegans desde el escenario, durante muchos años en Dublín, y mañana aquí, donde se leen fragmentos del Ulises por su valor irónico. Nuestra visión
coincide con las lúgubres elucubraciones de los asistentes al funeral y los enterradores que se unen a ellos para tomar una pinta de Guinness en el pub que hay junto al cementerio. ¡Qué grandes estamos esta mañana!, gritamos delante del público, tras lo cual seguimos nuestro periplo por Dublín y mañana por Cádiz. Capítulo 7. Eolo. Desde 12 en punto del mediodía. Redacción del Freeman's Journal y el Evening Telegraph, periódicos de Dublín. Técnica narrativa, entimema, en alusión a la retórica periodística. Órgano, los pulmones. Color, rojo. En el poema homérico, Eolo, dios del viento, le hace entrega a Odiseo de una bolsa en la que están encerrados todos los vientos, a fin de que disponga de ellos durante la navegación. Los tripulantes creen que en la bolsa hay un tesoro que Odiseo no quiere compartir con ellos y la abren. Los vientos salen desatados todos a la vez y dan con los marineros en la isla de la que habían salido, para gran indignación de Eolo. Bloom ha ido al periódico a poner un anuncio. El principio organizativo del capítulo son los titulares, que dan las noticias del día. Bloom asiste a las conversaciones que tienen lugar en la redacción. Joyce efectúa un despliegue formidable de figuras retóricas. Los vientos desatados corresponden a los excesos. ¿Caballeros? ¿Dónde está el caballero Soler? Este es el caballero Malcolm. Bueno, ya luego le reñiremos. ¿No te hemos expulsado? Sí. Todavía. Bueno, el viento del lenguaje agita las páginas del capítulo. Muchas de las historias que surgen se quedan a medio contar. Saltamos de una conversación a otra sin que se nos avise de antemano. Nadie le hace caso a Bloom. Proliferan los personajes secundarios. El periódico reproduce la atmósfera de Dublín en su totalidad. Las páginas rebosan de chismes. La atmósfera es agobiante y la única válvula de escape, el pub, donde se congregarán todos. Capítulo 8. Lestrigones, una variante de antropófagos. Es la hora del almuerzo. El cachondeo que se trae Joyce siempre es interesantísimo. A la hora de almorzar se acuerda de los caníbales. Hora del almuerzo entre la 1 y las 2 de la tarde. Inmediaciones del puente de O'Connell y el Trinity College en el centro de Dublín. Disciplina, la arquitectura, porque se describe con detalle en muchos lugares. Capítulo sin color. Órgano, el esófago. Técnica narrativa, peristáltica. Otra invención suya totalmente gratuita. Llevo todo el día trabajando furiosamente en el libro, le dijo en una ocasión Joyce a su amigo el pintor inglés Frank Bagden. En ese caso ahora se ha escrito muchísimo. 2 frases. ¿Y qué palabras hay en ellas? Ahora mismo estoy escribiendo el episodio de los lestrigones, que corresponde a una aventura que vivió Ulises con unos antropófagos. Mi protagonista se dispone a almorzar. En la Odisea, este es Joyce hablando, hay un motivo de seducción, la hija del rey de los caníbales. En mi libro, el motivo de la seducción son unas enaguas de seda que están expuestas en un escaparate. Las palabras por medio de las cuales expreso el efecto de la prenda en mi hambriento protagonista son: perfume de los abrazos lo asaltaron de lleno, con carne oscuramente hambrienta anheló adorar en silencio. Y le dice a su amigo: juzga por ti mismo la cantidad de modos diferentes en que se pueden disponer esas palabras. La visión de la hermana de Dédalus, una niña escuálida y desnutrida, porque son 15 hermanos, le hace pensar en la actitud de la Iglesia Católica hacia las mujeres. Es decir, vosotros a tener niños, no os preocupéis del número, 15, 20 está bien. Se produce un cambio en la química digestiva del protagonista, que se refleja en la prosa, algo muy difícil de llevar a cabo. En un significativo cambio de escenario, contempla a los comensales del restaurante del Hotel Barton. Asqueado, se dirige al pub de David Byrne, donde pide un bocadillito de queso gorgonzola y un vaso de vino. La función peristáltica restaura el equilibrio físico-químico del buen Bloom, como resultado de lo cual hay una explosión jubilosa de la prosa, un festival de sinónimos en torno al proceso de ingestión, limpieza y evacuación, con todo tipo de detalles escatológicos a la hora de referir la fase final. El proceso de transformación del material tratado por Joyce adquiere un altísimo grado de sofisticación estilística. La visión de un personaje de aspecto lamentable que le recuerda a su difunto hermano le hace decir, la expresión es inolvidable: seguramente se ha comido un huevo podrido, porque parece un fantasma con los ojos escalfados. Bueno, ahora ha llegado un momento para la publicidad, un pequeño
porque veo más caballeros de la Orden del Finnegan, si no los veo nunca. Caballero Soler. Ya te hemos readmitido. Ayer lo expulsamos. Bueno, bienvenidos. Capítulo 9. Escila y Caribdis. 2 de la tarde. Tras el almuerzo, Bloom acude a la Biblioteca Nacional de Dublín. Disciplina, la literatura. Órgano, el cerebro. Técnica narrativa, dialéctica. El motivo central es una conversación sobre Shakespeare que mantienen Dédalus, un poeta, un ensayista y un bibliotecario, y el director de la biblioteca. Bloom y Dédalus se cruzan por segunda vez en la novela, pero tampoco se hablan. Dédalus expone una singular teoría acerca de la relación entre la vida y la obra de Shakespeare, y el conocimiento que exhibe de Shakespeare y la teoría es muy emotivo y sobre todo es una profundización enorme. Voy a saltar un poquito porque tengo ganas de empezar la juerga, sin dar muchos detalles. Es una obra que radiografía el alma y la historia de la lengua inglesa, y por lo tanto no podía faltar su mayor escritor, que es naturalmente Shakespeare, ¿no? De quien dice Joyce: después de Dios, quien más ha creado es Shakespeare. En el capítulo 10, que se titula Las rocas errantes, es un portento narrativo, uno de los más largos. Son las 3 de la tarde. Un buen momento ya han comido para volver a pasear por las calles de Dublín. Órgano, la sangre. Disciplina, la mecánica. Joyce no le asigna color a este capítulo, y la técnica que utiliza para denominar, lo denomina laberinto, el apellido de Stephen, Dédalus, el Dédalo. No es otra cosa la topografía del capítulo, verdadera apoteosis de la ciudad de Dublín. El texto reproduce el vertiginoso entrecruzarse de un sinfín de trayectorias que constituyen la vida y movimientos de la ciudad. En 35 páginas, distribuidas en 19 secciones, vemos cómo se desenvuelve una docena larga de personajes cuyas acciones transcurren muchas veces de manera simultánea. Muchas veces me preguntan: ¿y por qué es difícil Ulises? Con frecuencia, los personajes saltan de una sección a otra, ofreciendo una visión panorámica de la ciudad. En la Odisea, la hechicera Circe advierte del peligro que suponen las rocas para las embarcaciones y le sugiere a Odiseo que las evite atravesando el paso entre Escila y Caribdis, título del capítulo anterior. A diferencia de Odiseo, Joyce se niega a seguir el consejo de Circe y el lector se estrella contra las rocas del capítulo, cuya acción está atomizada al máximo. En la página fulguran movimientos y acciones de manera efímera. Se podría efectuar una lectura línea a línea más fácilmente que en la mayoría de los capítulos del Ulises. Sin embargo, el efecto sobre el lector es totalmente diferente, ya que al enfrentarnos a las ráfagas simultáneas de la acción, nos vemos obligados a cambiar constantemente el foco de atención. Muchos episodios son deliberadamente triviales, aunque hay momentos sumamente profundos y emotivos, como cuando vemos a Dickman, a quien enterramos en otro capítulo, en una estampa de su adolescencia, viendo a su padre completamente borracho, en una actitud vergonzosa, en un bar. O cuando se nos da una imagen de la desoladora situación de la familia de Stephen Dédalus, que vive en estado de indigencia bajo la égida de un padre alcohólico. Además de a Bloom, vemos al amante de su mujer, Boylan Blazes. La actitud que mantienen hacia el sexo estos dos personajes no pueden ser más opuestas, desde la timidez de Bloom, que solo es capaz de ser infiel epistolarmente, hasta la desfachatez de Blazes, que actúa con decisión hasta las últimas consecuencias. Capítulo 11, Las sirenas, 4 de la tarde, bar del Hotel Ormond, a orillas del río Liffey. Es el capítulo más acústico del libro. Es muy interesante ver, es prodigioso lo que hace con el lenguaje, ¿no? Como cada capítulo tiene una función. Por ejemplo, disciplina, la música. Órgano del cuerpo, el oído. Técnica narrativa, la fuga, como en la música barroca. Este capítulo también carece de color simbólico. En el libro 12 de la Odisea, Circe advierte a Ulises del poder que tiene de las sirenas, cuyo cántico hermosísimo induce a la locura. Si se quiere disfrutar de él sin peligro, le aconseja que haga que los tripulantes de su nave sellen sus oídos con tapones de cera y lo aten a él, al mástil. Las 2 primeras páginas son una sucesión de frases truncadas que crean un ruido
musical de fondo que equivale al de una orquesta sinfónica afinando sus instrumentos. Tras hacer varios recados, Bloom entra en una papelería con intención de comprar unas cuartillas para contestar la carta erótica de Martha Clifford. Estando allí, ve pasar a Boylan Blazes en un coche, o sea que los dos son infieles, cada uno a su manera, y decide seguirlo. Bloom sabe que su esposa tiene una cita con él en su casa más tarde. Llega al bar del Hotel Ormond, que atienden dos camareras, Miss Duss, que tiene el cabello de color bronce, y Miss Kennedy, que lo tiene de color oro, las sirenas del capítulo. Bloom ha decidido ir hasta allí porque no quiere evitar el destino que la aguarda, pero una vez en el salón no se atreverá a dirigirle la palabra a Boylan, ni siquiera cuando ve que ya se va, aunque se adueña de él un intenso sentimiento de angustia. Cuando ha desaparecido, Bloom emite un leve sollozo de aliento. El texto sigue al amante, que se dirige a Eccles Street en un coche tirado por un caballo, al que Boylan azuza con el látigo para llegar cuanto antes. El movimiento del lenguaje en este capítulo remeda al de muchos otros, se traslada de manera imperceptible del entorno exterior al interior de los pensamientos del protagonista. Las cosas que piensa Bloom son enternecedoras, absurdas, profundas y divertidas, alternativamente, como ocurrió durante el entierro de su amigo borrachín. Piensa, por ejemplo, que el arte musical es una danza numérica. Piensa en el poder que tiene la música para influir en el estado de ánimo, un misterio entre los misterios, y acaricia con agrado la idea de unos hipotéticos pianos de teclas silenciosas. Las niñas que quieren aprender a tocar el instrumento no resultarían así tan molestas. Dédalus padre le explica a un parroquiano que en realidad el único lenguaje que existe es el de la música. Una de las sirenas le trae a Bloom pluma y tintero para que escriba la carta a Martha. Los elementos acústicos que intervienen en el capítulo se concretan poéticamente en múltiples formas. Simón Dédalus se da cuenta de que el piano está fuera de su sitio y una de las camareras le explica que el afinador, un chico ciego de 20 años, ha estado allí por la mañana. El eco de los golpecitos que dio con su martillo al piano se vuelve a oír en distintos momentos del episodio. En medio de la apoteosis sonora del bar, Joy sitúa a un camarero que está completamente sordo. Bloom lo observa atentamente. Cuando va por la calle, el afinador anuncia su presencia dando golpecitos con su bastón de ciego en los adoquines y suenan exactamente igual que cuando afina el piano. Son estas las sutilezas que hacen grande el libro, ¿no? En el interior del bar, por encima del fragor de las voces, se deja oír el tintineo de los vasos de cristal. Dédalus canta baladas sentimentales, una de las cuales evoca el trágico destino de un nacionalista irlandés. En la calle también se agolpan los sonidos. Uno de ellos es el alegre repicar de las campanillas del coche de caballos en el que Boylan se dirige a ver en secreto a Molly. El efecto de la música sentimental que Bloom escuchó estando en el salón del Ormond le hace recordar la letra de una balada. Bloom echa un vistazo en torno a sí y ve que no hay nadie cerca, y aprovechando, ya está en la calle, que un tranvía pasa junto a él, con gran estrépito suelta una ventosidad pavorosa. El eco del pedo descabala las palabras del héroe. El escatológico Joyce no quería excluir un elemento así del prodigioso entrecruzamiento de sonoridades que se agolpan en este capítulo. Buena muestra del hacer de Joyce, para quien el lenguaje es ante todo juego, en el sentido inglés de la palabra play, que engloba lo lúdico con lo sublime de la interpretación musical, o con su horrísono reverso. En muchos tramos del capítulo, el lenguaje se libera de la obligación de ser portador de significado. Este es el Joyce que florecerá en Finnegan's Wake, la obra literaria más difícil de todos los tiempos, territorio al que resulta casi imposible seguirlo. Hay en este capítulo una frase que lo resume todo. Lo único que tenemos en la página son palabras, por supuesto, pero al leerlas la cabeza se nos llena de sonidos. La frase a la que me refiero es una pregunta doble. Dice el texto: ¿palabras? ¿Música? No se trata de eso, sino de lo que hay detrás. Capítulo 12, Cíclope. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Antonio Machado. 5 de la tarde. Pub de Bernie Kiernan. Disciplina, la política. Órgano, los músculos. Técnica narrativa, gigantismo.
Capítulo sin color. En el libro 9 de la Odisea se narran las aventuras de Ulises en la tierra de los cíclopes. Atrapados en la cueva de Polifemo, la primera noche el gigante, de un solo ojo, devora a dos compañeros de Odiseo. A la noche siguiente el héroe lo emborracha y le clava una rama de olivo en el ojo único, dejándolo ciego. En este capítulo del Ulises, el gigante de un solo ojo está representado por un personaje intolerante, agresivo y nacionalista ultrarradical al que la narración se refiere como el ciudadano. Se puede hacer una lectura extraña en estos momentos. Este capítulo es el único de los 18 que está escrito en primera persona. Consta de 33 segmentos paródicos de un sinfín de formas y estilos de escritura, desde el periodismo contemporáneo hasta el romance medieval, la jerga legal, pasando por el lenguaje de las traducciones decimonónicas de los mitos irlandeses, la descripción de una sesión de espiritismo celebrada por un grupo de teósofos y las actas de la Cámara de los Comunes. En la última parodia, Joyce se sirve de un lenguaje delirantemente pseudobíblico para describir la ascensión de Bloom a los cielos, transformado en el poeta Elías. El capítulo 13 es muy delicado, está dirigido a... el título es Nausicaa, conocemos su nombre. Son las 8 de la tarde, estamos en Sandymount, disciplina la pintura, órganos, nariz y oído, colores gris y azul, técnica tumescencia de tumescencia, como corresponde a un pene que engrosa hasta el clímax para después desfallecer. El comienzo de este capítulo es uno de los más impactantes estéticamente. La prosa se desenvuelve con serena majestuosidad, describiendo el espectáculo del mar y el cielo al atardecer. Es la misma playa por la que se paseaba Stephen Dedalus en el capítulo de Proteo. En el poema homérico, Nausicaa descubre a Odiseo maltrecho e inconsciente en la playa tras un naufragio y cuida de él. La encarnación de Nausicaa en el Ulises es Gertie McDowell, una chica que tiene una imperfección física y es desdeñada por el joven de quien está enamorada. Bloom la ve en la playa junto a dos amigas que juegan con unos niños frente a la iglesia cuya virgen se acoge a la invocación de la estrella del mar. El capítulo se presta a una lectura desoladora, compensada solamente por la belleza del lenguaje que emplea Joyce. La narración mimetiza la sensiblería de Gertie. Se nos dan detalles sobre los productos de belleza que utiliza, baratos. Cuando la pelota con que juegan los niños cae a sus pies, Gertie repara en la presencia de Bloom. ¿Quién es este hombre de semblante triste? ¿Será viudo? ¿Casado? ¿O quizás su suerte esté atada al destino de una mujer que ha perdido la razón? Gertie es una imagen asociada a la de la Virgen, y sus colores son el azul y el blanco. Su aparición marca el comienzo de la feminización de la novela. El episodio se divide en dos mitades nítidamente separadas. La primera corresponde a Gertie, la segunda es un monólogo interior de Bloom. El estilo parodia la prosa de las novelas sentimentales y de las revistas femeninas. Abundan los clichés, la dicción es desbordante, las descripciones imprecisas. El capítulo funciona como un contrapeso de la violenta masculinidad arquetípica del capítulo anterior. Hacia la mitad del capítulo se produce un cambio de énfasis sensorial, pasando del sentido de la vista al del olfato, ya estábamos avisados, del ojo a la nariz. Como todas las mujeres que se cruzan en su camino, Gertie, arquetipo de las chicas irlandesas, le recuerda a Molly. Gertie coquetea con Bloom y su amiga Cissy le pregunta a Bloom qué hora es, pero el reloj de Leopold se paró en el momento en que su mujer le ponía los cuernos con Blazes Boylan. Sabiéndose observada, Gertie, de lejos, se inclina, permitiendo que el hombre maduro que la observa pueda contemplar sus muslos. El clima del capítulo, esto cuando lo leí en la Biblioteca Nacional se salieron varias señoras de la casa, de las aulas, espero que no. El clima del capítulo es la masturbación de Bloom, a quien Gertie da la espalda. De pronto estallan los fuegos artificiales y todo el mundo echa a correr. Es entonces cuando Bloom y el lector descubren que Gertie McDowell, como en el poema de Juan Ramón Jiménez, es coja. Bloom se limpia, como puede, el semen que ha manchado la camisa. El desequilibrio entre el adulterio de que es víctima y acciones tan tristes como recibir y escribir cartas pornográficas y masturbarse no puede ser más desolador.
Capítulo 14, Los bueyes del sol, 10 de la noche. En el cielo resplandece aún la luz diurna. La acción transcurre en el hospital de maternidad de Halls Street. Disciplina, la medicina. Órgano, el útero. Color, blanco. Técnica narrativa, desarrollo embrionario. Este capítulo supone un terrible desafío para el lector. La correspondencia homérica es el episodio acaecido en la isla de Helios, donde los hombres de Odiseo sacrifican sin autorización 6 bueyes, lo que provoca la cólera de Zeus, que destruye la nave de los transgresores lanzándoles un rayo. Bloom llega al hospital de maternidad porque sabe que la señora Purefoy está a punto de dar a luz allí. Como en el periódico, como en el salón de música del Hotel Ormond, su papel es el de testigo pasivo, en este caso, de la crueldad e indiferencia con que unos estudiantes de medicina hablan de los misterios de su futuro oficio. La proeza que lleva aquí a cabo Joyce consiste en establecer un paralelismo entre los 9 meses del embarazo humano y la historia de la gestación de la prosa inglesa, identificando varios periodos que parodia con suma gracia. Hay remedios burlescos de la épica anglosajona, de la escritura de autores tan diversos como Milton, Thomas Browne, Richard Burton, Bunyan, Steele, Addison, Landor, Walter Pater, Dickens, John Ruskin o Thomas de Quincey, hasta terminar con una mezcla de jergas contemporáneas. Eliot vio aquí la liquidación de la novela decimonónica, una liquidación irreversible, la imposibilidad de volver sobre los modos caducos del realismo, y así se lo dijo a Virginia Woolf, a quien no le gustaba Joyce, quien llevó a cabo la labor de derribo y acoso de la prosa convencional por cuenta propia. Este capítulo es virtualmente intraducible. Lo que hace Joyce aquí es asomarse al útero mismo del idioma. La situación se resuelve, como tantas veces en la novela y en la realidad irlandesa, y esta noche, con todos los personajes hablando, riendo, cantando y bebiendo en un pub. Capítulo 15. Circe. Es el más largo de la novela, pero no es mucho lo que pasa en él, porque todo tiene lugar mentalmente. La técnica narrativa es la alucinación y el efecto una serie de visiones y alucinaciones que ocupan casi todo el capítulo. Y aunque su duración, medida en términos de tiempo subjetivo de los personajes, es muy extensa y también en páginas, en el plano de la realidad, el tiempo transcurrido equivale a unos segundos. Es medianoche y estamos en el burdel de Bella Cohen. Disciplina, la magia. Órgano, el aparato locomotor. Bloom ve visiones. El lenguaje recurre a trucos cinematográficos de la época. La hechicera Circe, hija del titán Helios, transformaba en animales a sus enemigos mediante el empleo de pociones mágicas. Cuando Odiseo llegó a su isla, mandó desembarcar a la mitad de la tripulación y él se quedó en las naves con el resto. Circe invitó a los marinos a un banquete, echó una porción en la comida y los transformó en cerdos. Alertado por Euríloco, que no quiso participar en el banquete, Odiseo se fue solo, dispuesto a rescatar a sus hombres. Sabiendo que no podría conseguirlo por sus medios, Hermes le salió al paso y le hizo entrega de una planta, y esto es para morirse de risa, es increíble. La planta se llama, es los signos griegos del alfabeto, Moli, la M, la omega, la L, lambda y la Y, de manera que ya Homero sabía que le esperaba 2000 años a alguien como Joyce. El fonema viaja de un idioma a otro, o sea que Moli, la planta Moli, es la causante de estas perturbaciones mentales, ¿no? Esta planta lo haría inmune a Odiseo a las pociones de Circe, quien devolvió a los hombres de Odiseo su forma humana, pero se enamoró de él. El desfile de metamorfosis visionarias que tiene lugar en el capítulo es delirante. Lo que pasa es que Joyce maneja al lector y el lector no se da cuenta y se deja llevar sin darse cuenta. Bueno, se aguanta hasta ahí, como ustedes la conferencia. La intención es decididamente humorística, cosa que a innumerables críticos se les escapa, se lo toman muy en serio. Es en una de las más hilarantes, Bloom expresa el deseo de ser madre y llega a tener 8 hijos varones. La varonil regenta del burdel también cambia de sexo, pasando de ser Bella a Belo, tras lo cual abusa del Bloom femenino. En otra de las alucinaciones, Dédalus se transforma en pájaro. La dificultad de lectura estriba en la falta de señales que indiquen el tránsito del modo surreal al real. El diálogo teatral, forma que adopta el texto en el capítulo, no hace ninguna distinción al respecto. La interpretación se dificulta, no obstante, porque las fantasías se entrecruzan y a veces no se sabe bien quién las vive.
Hay un momento de clímax en el que Stephen, inducido por el ajenjo mientras baila con una prostituta llamada Kitty, ve como la imagen de su madre emerge de la tumba. Aterrado, sale a la calle y allí, y es algo que le ocurrió a Joyce en su vida, le dan una paliza, un policía inglés le da una paliza descomunal a Stephen Dedalus, y Bloom acude en su rescate. Hasta entonces los dos polos de la novela no se habían encontrado y los tiempos coinciden aquí. Con lo cual el lenguaje termina su edad madura y entramos en la tercera parte, y esto es extrañísimo y fascinante, la narración senil, siempre cerca de la Odisea, es el episodio de Nostos. 3 capítulos nada más, el 16, Eumeo. En busca de un refugio para su maltrecho amigo, bueno, con Dédalus, que le acaban de dar una paliza, Bloom llega con él a una cochera de caballos situada junto a un puente cerca de la aduana. Es la 1:20 de la madrugada. Disciplina, el arte de navegar. Un marinero llamado Murphy que cuenta sus travesías por el globo. El viaje de la novela se encamina hacia el retorno final a Ítaca. La técnica, porque el lenguaje, como la vida, evoluciona y decae, es la narración senil. Ya no está la alegría del principio, la tercera edad de las palabras. Esto también lo hace Cervantes de otra manera. El órgano son los nervios. En el poema homérico, antes de llegar a su casa, Odiseo entra en la cabaña de Eumeo, el leal porquero. El narrador del capítulo del Ulises, titulado con el nombre del personaje homérico, es un dublinés anónimo que no parece estar seguro de lo que cuenta es verdad o no. El lenguaje que utiliza Eumeo, el que leemos, es ampuloso, algo hinchado, poco decisivo. El estilo está levemente contagiado del idiolecto de Bloom, a cuyos circunloquios y clichés estamos ya acostumbrados, desgajando el lenguaje de quien lo utiliza como una entidad que no es propiedad de nadie, sino que al revés, se adueña de los hablantes, convertidos en meros vehículos transmisores. El escritor irlandés continúa su asedio a la lengua inglesa, socavando sus convenciones. En este paseo, además de viejo y cansado, el lenguaje está un poco borracho. El paseo por Dublín invierte la trayectoria efectuada por Bloom por la mañana, cuando fue andando hasta los baños turcos desde su casa. Ahora regresa a la calle Eccles en compañía de un maltrecho Dédalus. 17. Ítaca. En conformidad con la perfecta simetría estructural de la novela, la técnica narrativa que en la primera parte del Ulises Joyce denominó catecismo personal, aparece aquí como catecismo impersonal. Es tarde ya. La acción tiene lugar entre la 1 y las 2 de la mañana. El domicilio conyugal de la calle Eccles ha sido mancillado por la adúltera Molly. Hay una complicación. Bloom se ha olvidado las llaves y tiene que saltar por encima de la verja, atravesar la cocina y volver a la parte delantera de la casa donde aguarda Stephen Dedalus, a quien le ofrece una taza de chocolate. Stephen entona una balada irlandesa y Bloom entona un fragmento del Cantar de los Cantares en hebreo. Cuando se le ofrece pasar la noche en Eccles, Dedalus declina. Antes de despedirse, orinan juntos en el jardín mientras contemplan la ventana encendida del dormitorio de Molly. Cuando Dedalus se va, Bloom se sume en la contemplación del bellísimo espectáculo que ofrece el firmamento, en el que destellan miríadas de cuerpos celestiales. Luego sube a la alcoba conyugal, coloca su cuerpo sobre la huella que dejó el del amante de su mujer y besa con fruición las nalgas de Molly. ¿Cómo es el lenguaje aquí? Un tanto alejado de lo literario, si semejante cosa es posible en Joyce, en el sentido de que busca ser impersonal, científico. La disciplina invocada, no lo hemos señalado aún, es la ciencia. Cito a Joyce. Estoy escribiendo Ítaca bajo la forma de una ecuación matemática. Todos los eventos se resuelven convirtiéndose en sus equivalentes cósmicos, físicos, etc., a fin de que el lector tenga conocimiento de todo de la manera más desnuda y fría posible,
aunque debido a ello, esto ya es aparte, Bloom y Stephen se convierten en cuerpos celestes. No, esto es el propio Joyce. Aunque debido a ello, Bloom y Stephen se convierten en cuerpos celestes que van errando por entre las mismas estrellas que están contemplando. Ahí termina la cita de Joyce. Como evidencia el lenguaje empleado aquí, el resultado, tantas veces también, es altamente poético. Joyce junta de manera efímera a dos seres solitarios, aislados en el tiempo y el espacio, minúsculos bajo el palio de las estrellas fijas que contemplan. Cuando se despiden, se oye el doblar de las campanas de una iglesia recordándoles, como en Glasnevin, que son mortales. El capítulo se cierra con un punto final enorme que Joyce pidió a sus editores que aumentaran tipográficamente de tamaño. Intentaron matarlo a los editores por las cosas que les hacía. Capítulo 18. Penélope. Órgano, la carne. Técnica, monólogo interior. En este capítulo el lenguaje se feminiza de manera apoteósica y en lo más interior de Molly Bloom se recupera el pasado que duerme en 8 monólogos que constituyen uno de los momentos cumbre de la literatura universal. Incapaz de conciliar el sueño, Molly Bloom recita frases que en la página aparecen sin puntuación. También nosotros cuando hablamos tampoco decimos buenos días, ¿cómo estás? Molly Bloom recita frases que en la página aparecen sin puntuación. Joyce quería que Molly Bloom, que la mujer arquetípica, tuviera la última palabra, haciendo que su lenguaje fuera un efluvio verbal equivalente al de los fluidos del cuerpo femenino. El texto de Joyce, profundamente transgresor, persigue una afirmación contundente del deseo y la sexualidad femeninas en el contexto de una Irlanda fundamentalista en cuestiones de religión. Según Joyce, el capítulo, cito a Joyce, efectúa un movimiento giratorio como el del globo terráqueo, dando vueltas lentamente, pasando una y otra vez por los 4 puntos cardinales que son los pechos, las nalgas, el útero y la vagina, cuyas correspondencias gramaticales son los vocablos porque, fondo, mujer y sí. Los monólogos de Molly Bloom están repletos de fetichismo, fantasías, masturbaciones, sexo oral y en general toda suerte de transgresiones en libre régimen de circulación. Bueno, todos recordamos el episodio terrible de la censura, volvió loco a medio planeta antes de molestar a los filólogos. De manera totalmente desenfadada y exenta del menor sentimiento de vergüenza. De manera vertiginosa y deslumbrante, desenfadada y gozosa, empujada por la fuerza de la poesía, Molly Bloom evoca sus amores del pasado. Nada, ninguna parálisis, ninguna paráfrasis, ningún comentario analítico, ningún esfuerzo descriptivo puede suplantar la experiencia de la lectura del texto ni reemplazar la belleza de la prosa desplegada por Joyce. Hemos llegado a la última página del libro. Si nos dejamos llevar por la voz de Molly Bloom, evocando la experiencia del primer amor en sus lejanos años juveniles, con las tierras de Andalucía como trasfondo, esto es lo que oímos. Molly, va. Sí, uy, no me puedo ir. Me pongo de rodillas. Me encantan las flores. Me encantaría ver toda mi casa anegada de rosas. Dios del cielo. No hay nada como la naturaleza, las montañas salvajes, luego el mar y el fragor del oleaje. Después la belleza del campo, los cultivos de avena y trigo y toda clase de cosas así. Y todo el ganado tan fino, merodeando por doquier. Eso le hace bien al corazón. Ver ríos y flores, con todo tipo de hechuras y aromas y colores. De las plantas brotan prímulas y violetas. Es la naturaleza y quienes van diciendo que no hay Dios no valen un tris de mis 2 dedos. Con tanta sabiduría, ¿por qué? ¿Por qué no crean ellos algo? A él le he preguntado muchas veces cómo es que los ateos, o como quiera que se llamen a sí mismos, esos pedazos de adoquín, siempre acaban pidiendo un cura
entre aullidos, al morir. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Pues porque tienen miedo del infierno, y es que tienen mala conciencia, así, los conozco muy bien. ¿Quién fue la primera persona del universo antes de que hubiera nadie? Él, que lo hizo todo. ¿Quién? Ah, no lo saben. Yo tampoco. Así que eso es lo que hay, como si les diera por tratar de impedir que mañana saliera el sol. El sol brilla para ti, me dijo el día que estábamos tumbados entre los rododendros del promontorio de Hope. Él con su traje de gris de tweed, y su sombrero de paja el día que me pidió que me casara con él. Sí, primero pasé un trocito de dulce de mi boca a la suya, y era año bisiesto, como ahora, sí, hace 16 años, Dios mío. Después de aquel beso tan largo, casi me quedo sin aliento, sí. Él me dijo que yo era una flor de la montaña, sí, de modo que todas somos flores. Un cuerpo de mujer, sí. Esa fue la única verdad que me dijo en todos los días de su vida, y el sol brillaba hoy para ti, sí. Por eso me gustaba, por eso vi que comprendía o sentía qué significaba ser mujer, y yo sabía que siempre podría hacer con él lo que se me antojara, y di todo el placer de que fui capaz, insinuándome hasta que me pidió en matrimonio, sí, y al principio me negué a contestar. Me quedé mirando el mar y el cielo, pensando en tantas cosas de las que él no tenía ni idea. ¿Quiénes eran Mulvey y el señor Stanhope, y Hester y papá y el viejo capitán Groves y los marineros que jugaban a Se escapó el pajarito, y a la gáchate y a lavar la escudilla, como llamaban esos juegos en el muelle, y el centinela de guardia en la casa del gobernador, en esa cosa que le cae alrededor del casco blanco, pobre diablo, medio asado, y las chicas españolas riéndose con sus chales y sus peinetas y su vocerío, y el vocerío de los vendedores mañaneros, los griegos y los judíos y los árabes, y sabe Dios quiénes más habrían llegado a todos los confines de Europa, y la calle Lug y el mercado de aves, todas floqueando junto al colmado de Larry Sharon, y los pobres burros resbalando adormilados, y los vagabundos embozados esteando a la sombra de la escalinata, y los carros de bueyes con sus grandes ruedas, y el castillo milenario, sí, y los moros todos tan apuestos, vestidos de blanco y con turbantes de rey, invitándome a entrar en sus tenderetes y ronda por los antiguos ventanales de las posadas, ojos al acecho, tras rejas que los enamorados besan luego a escondidas, y las bodegas nocturnas con los portones entornados, y las castañuelas y la noche que perdimos el barco en Algeciras. El sereno haciendo su ronda apaciblemente con su fanal, y oh, aquel horrendo torrente tan profundo, oh, y el mar cárdeno a veces, como fuego, y el esplendor del crepúsculo, las higueras del jardín de la Alameda, sí, y las minúsculas callejuelas siempre misteriosas, y las casas rosadas y azules y amarillas, y las rosaledas y el jazmín y los cenarios y los geranios y los cactus y Gibraltar, donde siendo yo moza me decían flor de la mañana, sí, cuando me prendía una rosa del cabello, como hacían las muchachas andaluzas. O quieres que me prenda una de color carmesí, sí, y cómo me besó junto a la muralla árabe, y yo le dije, para mí, tan bueno este como otro. Entonces le dije con los ojos que volviera a pedirme matrimonio, sí, y él entonces me lo pidió, sí, le dije que dijera sí, mi flor de la montaña, y primero lo rodeé con mis brazos, sí, y lo traje hacia mí para que pudiera sentir mis pechos, todo perfume, sí, y su corazón palpitaba enloquecido, y dije sí, sí, quiero, sí. Muy bien, muy bien.